Iglesia, qué bendición es una vez más, pues reunirnos, estar en comunión con el Señor y dejando que su presencia, que su amor, que su palabra, que es la que necesitamos, ese alimento espiritual que siempre necesitamos compartir, y también necesitamos que Él ministre nuestras vidas, que nos hable, que nos guíe. Y precisamente pues de eso es lo que quiero hablar hoy, de una guía que el Señor vino cuando a este mundo vino a traer el Evangelio, vino a traer un camino, que Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y de hecho también dejó a muchos que fueran guías de ese camino, a muchos que predicaran, que enseñaran ese mensaje que Él inicialmente y debido a la cruz nos dejó una salvación, un mensaje que dar a la humanidad, un mensaje a cada persona. Y pues se necesitaba también de personas, que por eso Él dejó 12 discípulos establecidos para que llevaran este mensaje y que el mundo se diera cuenta realmente quién era Él y a qué había venido y cuál era su propósito en esta tierra. Pues bueno, pues el título de este mensaje tiene Siguiendo las huellas de Jesús. Siguiendo las huellas de Jesús, se llama así el mensaje. Pues para iniciar quiero orar y quiero darle gracias al Señor para que sea Él colocando revelación, iluminación, discernimiento de su palabra y para que podamos nosotros entenderla y verdaderamente aplicarla a nuestras vidas. Entonces, Padre, yo te doy gracias en este día. Gracias te damos porque tú eres el único que haces la obra en cada uno de nosotros. Y gracias a ese sacrificio tan maravilloso que has hecho en la cruz del Calvario, nos diste y nos permitiste tener esa entrada al cielo, esa entrada a tu trono, esa entrada allí a donde tú estás. Tú dijiste que venías a preparar lugar para nosotros, para que donde estuvieras tú, estuviéramos nosotros. Y te doy gracias por este día, por este momento en el cual puedo traer un mensaje de vida, de salvación. Habla a mi vida, habla a mi corazón y ayúdame que todo lo que hable, lo que diga, lo que piense, vaya de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a lo que tú tienes, Señor, para este día. Y aquellas personas que se han conectado y que escuchan o ven este mensaje, Padre, háblales a sus vidas. Si hay necesidad de que haya un cambio radical en sus vidas, muéstrales, Padre. Muéstrales qué vas a hacer con ellos, muéstrales ese amor tan grande que viniste a demostrar en la cruz del Calvario. Y abre el conocimiento, el entendimiento de cada una de estas personas, Señor. Y que hoy se decidan verdaderamente a seguirte y a ser parte de ese reino que tú viniste a establecer a esta tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya para iniciar, pues, quiero ir a un versículo que está allí en Juan 6. Vamos a mirar Juan 6, el versículo 1. Y pues quiero, a través de este versículo y a través de Ortiga, todo ese mensaje, mostrarte que hoy en día sí hay líderes espirituales, líderes porque necesitamos de todas formas una persona que, así como decía el Señor y lo dejó establecido, de que fueran y predicaran y enseñaran el mensaje de salvación y que enseñaran a cada persona, a cada criatura, enseñándoles que guarden y hagan todas las palabras que tú nos habías enseñado. Ese fue el mensaje que les diste a los discípulos, o le diste a los discípulos, y pues claro, necesitamos ese mensaje por medio de personas, instrumentos que Dios usa para que nosotros tuviésemos ese conocimiento. Entonces eso va de generación en generación y se va delegando, y tú levantas líderes, el Señor levanta líderes y el Señor hace la obra grande sobre nosotros, y pues necesitamos un líder espiritual. Y sabemos que hoy en día se han levantado muchos líderes espirituales e inclusive apóstatas que ya no predican el mensaje como está escrito, sino lo predican de acuerdo a cada filosofía, pensamiento de hombre, y se han desviado de la verdad. Pero prácticamente esto es cumplimiento de la palabra, porque dice que vendrán muchos apóstatas y que un poco antes de que el Señor venga a recoger su iglesia, habrá apostasía en el mundo. Entonces, sí, han habido muchos líderes y han levantado y han predicado a muchas multitudes, pero aquí es donde vamos a ver realmente quiénes están siguiendo o quiénes están verdaderamente siguiendo las huellas de Jesús. Entonces voy a ir allí a Juan 6, desde el versículo 1, dice así. Dice, después de esto,
Jesús fue al otro lado del mar, de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos, y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía qué era lo que había de hacer. Bueno, empezando con este versículo, vemos y este capítulo nos enfoca en dónde estaba el Señor. Estaba allí en el mar de Galilea, dice que estaba en el mar de Tiberias y que le seguía una gran multitud. Entonces uno se imagina o se hace una imagen de mucha multitud, mucha gente siguiéndolo, pero debido, dice, a que sanaba enfermos y que hacía muchas señales, pues la gente quería ver y era muy curiosa de ver a este. De pronto muchos decían: un palabrero, vamos a ver qué es lo que trae, qué nueva doctrina, qué nuevo mensaje, porque sana enfermos y hay muchos que salen sanos y que salen glorificando a Dios. Entonces habían muchos que de pronto estaban sorprendidos de qué era lo que estaba haciendo Jesús con estas personas. Y dice que había mucha gente que se sentaba allí alrededor a escuchar la predicación de Jesús, el mensaje de Jesús. Entonces dice que cuando alzó los ojos, él vio a muchos, ya eran demasiados. Entonces volteó a mirar a su discípulo Felipe y le dijo: ¿qué haremos para darle de comer? ¿Dónde compraremos pan para darle de comer a todos estos? Pero él dice, y en el siguiente versículo dice, que esto hacía para probar a Felipe, a ver él qué pensaba de él, a ver qué pensamiento tenía o qué solución iba a dar en ese momento de al ver toda esta multitud y que tanta gente que le seguía. Entonces dice que Felipe responde, o él se empieza a imaginar: bueno, pues no hay tanta comida, más bien despídelos, le dice al Señor, para que vayan y cada uno coma a su casa. Pero entonces el Señor les dice que no, que les va a dar de comer. Y pues yo sé que más de uno ha escuchado este mensaje y ha escuchado de la multiplicación de los panes y cómo el Señor hizo tantos milagros cuando multiplicó los panes y le dio de comer, no solamente a 5,000, pues aquí nos nombra que eran 5,000, pero dice que estos 5,000 estaban con sus familias y con sus niños. Entonces, si uno coge la familia más pequeña, que son dos personas, el padre, la madre y uno de los niños, serían 3 personas multiplicadas por 5,000, serían 15,000, 20,000 personas, sería mucha gente. Entonces por eso es que Felipe pues se sorprendía y dice: bueno, pues mejor despidámoslos porque no hay tanto para darles. Pero entonces aquí es donde vemos que el Señor hacía milagros abundantes y que sorprendían a muchas personas. Entonces aquí es donde vemos que el Señor, más adelante, quiero adelantarme en el versículo 22, mire lo que Jesús les dice al día siguiente, fue el día siguiente, dice en el versículo 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces fueron a mirar allá donde el día anterior el Señor había predicado, había hecho esta multiplicación de los panes, de los peces, y que les había dado a comer. Inclusive nos dice la historia, ahí leyéndola en el capítulo 6, nos dice que era tal la multitud que inclusive sobraron 12 cestas llenas de pedazos de lo que sobró. Entonces la gente fue saciada. Entonces ellos, ¿qué hicieron al otro día? Pues dijeron: vamos a donde Jesús para que nos siga dando de comer, para que nos siga saciando. Entonces ellos querían saciar sus vidas o sus cuerpos del alimento físico, pero no el alimento espiritual. Ellos seguían a Jesús, era para que los siguiera alimentando. Y dice acá en el versículo 25, dice acá: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y les da un mandato, y les dice en el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces Jesús, ¿qué les estaba diciendo? Simplemente que fueran a trabajar, que Él sabía muy bien y que de hecho ellos estaban dando testimonio de que lo que estaban haciendo era siguiéndolo, era para que les diera otra vez de comer, para saciar su hambre, pero realmente no estaban siguiéndolo por la comida espiritual, y por eso les dice, vaya, trabajen por esa comida, porque querían que les diera otra vez. Entonces llega y les dice, más bien, trabajen por la comida que eterna, ¿cierto? Que a vida eterna permanece. Entonces el Señor les estaba reprendiendo porque se habían vuelto como estos que querían siempre sacar buen beneficio, buen provecho para ellos. Y de hecho, pues el Señor, cada vez que habla y cada vez que les dice, pues los lleva a entender de que realmente Él lo que les va a dar es un pan espiritual. Y Él más adelante les dice, en el versículo 32 le dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahí empieza a predicarles o a enseñarles de Él, empieza a decirles ese pan del cielo y les recuerda aquel momento cuando Moisés les dio a los judíos pan del cielo, que se estaban quejando, que tenían hambre, que están en un desierto y que el Señor o Moisés ora al Señor, ora al Padre, y el Padre lo que hace es darles el maná. Y el maná fue muy simbólico dentro de los judíos porque sabía que el Señor los había alimentado durante 40 años, les había dado este maná, y que cada mañana ellos podían madrugar e ir a tomar del maná para el día, para saciar el día que tenían, y cada día era así. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros también hagamos eso, que cada día estemos en comunión, en relación con Él, y esta relación hace que nosotros obtengamos un alimento espiritual. Ese pan del cielo que les hablaba Él, los estaba refiriendo ahora era Él era el pan del cielo, ahora iba a ser y Él quien calmara la sed, quien calmara el hambre y quien calmara todas las necesidades de nosotros como hombres, pero primero necesitaban saciar y calmar esa sed espiritual que hay en el hombre. Entonces Jesús llegó y les dijo en el 35, fíjese que Él lo aclara muy bien y les dice que es Él, el pan del cielo. Le dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces Él sabía que entre toda esa multitud que lo seguía, habían muchos que no le creían, habían muchos que simplemente lo hacían era porque necesitaban una necesidad material, más no espiritual. Y eso es lo que sucede hoy en día, y si vemos hoy en día en las iglesias, y gracias a esas predicaciones de esos falsos maestros, falsos profetas, de que siempre quieren darle a la gente o atraerlos a través de las necesidades físicas, de las necesidades materiales, más la necesidad espiritual. Fíjese que hoy en día vemos a muchos que predican de riquezas, a muchos que predican de tener sus casas, de tener sus carros, de tener una buena vida, en esta tierra, y nunca predican nada de lo espiritual, de que tenemos que morir a nosotros mismos, nunca predican de pronto de que necesitamos cambiar nuestras vidas, entregárselas al Señor para que nuestro pecado también sea pagado allí, en la cruz del Calvario, para que verdaderamente nos arrepintamos y vengamos a Él con una necesidad espiritual que realmente necesitamos y necesita este mundo para que pueda cambiar. ¿De qué nos vale, como dice en la palabra, ganar todo el mundo, tener muchas riquezas, pero si llegamos un día a morir e ir a un lago de fuego, a un infierno, y no tener nada? Porque allí es donde va a morir todo. Entonces el Señor vino a saciar esa hambre del ser humano debido a nuestro pecado. Entonces, aquí voy a mirar en el versículo 40, miren lo que dice aquí en el 40, dice, y es salvo la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, venga
tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día primero. Y dice que en el 41, y murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos no entendían realmente estas palabras que le decía el Señor, porque para entender todo esto que el Señor les estaba diciendo, tenían que entenderlo con un discernimiento espiritual, tenían que entenderlo con verdaderamente los ojos puestos en no lo material, no en lo físico, no en lo de este mundo, sino allí en lo celestial, allí en lo que realmente el Señor quiere o quería llevarlos y mostrarles, que Él era el pan que había descendido del cielo, pero que el Padre lo había enviado precisamente a hacer esa voluntad, a que Jesucristo hiciera la voluntad del Padre, para que todo aquel que en Él creyese pues tuviese una vida eterna, ¿cierto? Y que pusiera su pecado en Cristo. Eso era lo que Él les estaba enseñando. Y dice que Él los iba a resucitar en el día postrero, porque verdaderamente les iba a dar una vida. No una vida que da de pronto el alimento material o las cosas materiales, nos da una vida pues para pasar o tener un transcurso o un desarrollo en esta tierra, pero sí, una vida eterna era la que Él les estaba ofreciendo. Entonces aquí es donde empezaron a murmurar y dice que porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces empezaron a decir ¿cómo así? Que Él va a ser el pan, y no entendían realmente que Él era el Mesías, que ya tenían escrito en su ley. Entonces me voy a saltar allí al versículo 58, miren lo que les dice el Señor Jesús. Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vosotros o no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Y el que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Bueno, acá les termina de decir de que o lo compara o Él se compara con ese maná que comieron los padres en ese tiempo. Entonces ahora el maná era Él. Ahora Él era el que prácticamente descendió del cielo. Y así como los padres comieron el maná y murieron, pues Él había venido a darles pero una vida eterna. E iba a ser un cambio, iba a haber otra forma de alimento que ellos necesitaban. Y dice acá en el 60, dice, y al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Y sabiendo Jesús que en sí mismo sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, ellos veían que esa palabra que les estaba diciendo y que Él era el maná y que prácticamente no necesitaban, si necesitaban cosas materiales, pues fueran y trabajaran. Eso era lo que les estaba diciendo. Pero que les iba a dar ahora en adelante otro alimento, que era el alimento espiritual, y que por ese alimento tenían que prácticamente morir a ellos mismos y empezar a vivir para ese mensaje que Él les había traído. Para que pudiesen tener una vida eterna, tenían que creer en Cristo, tenían que creer en ese Mesías. Entonces acá les dice que si esto los ofende, entonces, porque se habían sentido ofendidos porque habían dicho esta palabra, está como muy fuerte, muy dura. Y eso es lo que pasa hoy en día cuando se predica el mensaje de salvación, cuando se predica a una multitud, prácticamente un mensaje que va de acuerdo a mostrarle su pecado, a mostrarle lo que realmente el mundo está padeciendo en este momento, y el mundo está sumido en sus pecados. Nosotros podemos ver nomás esas reglas que el Señor dejó, que fueron 10 mandamientos instituidos allí en la ley de Moisés, y si nosotros nos ponemos a analizar uno por uno, todos los estamos quebrantando, no estamos cumpliendo ni uno, no estamos ni siquiera tratando de obedecer ninguno de esos. Entonces, como dice la palabra y como dice allí en Romanos, nos dice que si alguno quebranta un mandamiento, por pequeño que sea, pues ya se hace transgresor de todos, porque así como una cadenita tiene muchos eslabones, estos 10 mandamientos eran como unos eslabones, y si nosotros desobedecemos uno de esos, la cadenita se rompe, entonces no estamos cumpliendo nada, no podemos cumplir nunca nosotros con ningún mandamiento, y nuestro pecado sí, cada día avanzando, cada día vemos a este mundo peor debido al pecado que hay en el hombre. Y entonces el Señor venía a traer esa solución de ese pecado, de ese alimento espiritual que es que necesitamos para fortalecernos y poder contrarrestar ese pecado que hay en nosotros, poder que ese pecado sea perdonado por medio de la sangre de Cristo. Entonces, por eso les decía, esto os ofende. Y en el 66, mire lo que dijeron, toda esa multitud que había de gente y que lo seguía,
pero ya sabemos que era con un fin o un propósito de que fueran saciados físicamente con ese alimento que les daba, con los milagros que hacía, ¿cierto? Entonces les dice acá en el 66, mire lo que dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces les estaba diciendo, bueno, les pareció dura la palabra, les pareció duro lo que les estaba diciendo, que solamente tenían que creer para que pudiesen tener una vida eterna, y que si querían alimentarse o tener un alimento, o así como me seguían por un alimento, pues van, trabajen. Entonces esto les parecía duro a ellos. Dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás, o sea que ya no andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque decían, no, este no nos va a dar lo que necesitamos o lo que queremos, o este no nos va a dar más de lo que verdaderamente nosotros pensábamos que nos iba a dar. O ese rey, porque dice que lo iban a convertir en rey, pero para que les diera de comer nomás, para que saciara todos sus placeres y sus cosas, sus necesidades físicas y materiales. Entonces en el 68 dice, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús, pues aquí es donde se da cuenta que ellos habían creído, pero no todos los 12, que les dice que no todos los 12 habían creído, porque había uno de ellos que era diablo, les dice, y ese era Judas, porque el Señor sabía lo que había en Judas. Entonces ellos habían creído y ellos no querían dejarlo. Por eso es que Pedro les dice que solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces la aplicación sería, o la manera de ver todo este mensaje, toda esta palabra que hasta ahorita hemos desarrollado, vemos con el título de este mensaje, siguiendo las huellas de Jesús. Si nosotros queremos verdaderamente seguir a Jesús, si queremos creer en Él, y así como lo dice en la palabra, que el que quiera venir a mí, tome su cruz y sígame. Entonces su cruz es, a pesar de las pruebas, de las necesidades, de las dificultades, seguir adelante con Jesús, porque yo quiero que Él me dé una bendición espiritual, no material. Entonces aquí estaría la motivación por la cual de pronto usted, que ya conoce al Señor, o aquel que quiere seguir a Jesús, no solamente lo haga por la necesidad o porque sacie su hambre, sacie de pronto su necesidad. Usted necesita un trabajo, necesita que su negocio sea prosperado, necesita que sea sanado de alguna enfermedad, o no sé qué situación esté usted viviendo, y usted necesita que Cristo haga una obra, un milagro en usted. Entonces no lo siga a Él solamente por los milagros, sígalo por ese cambio que usted necesita, que es un cambio de mente, que es un lavado de cerebro, de cuerpo, de todo. Porque así nos dicen, ¿no? A nosotros como hijos de Dios, que nos lavaron la mente. Pero realmente sí, el Señor nos lavó todo, porque nos lavó ese pecado que moraba en nosotros, y que hoy usted puede tomar esa decisión. Quiero ir a otro versículo que está allí, en Lucas, capítulo 9, en el versículo 57 dice acá: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y en el 59 dijo otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya a entierrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces aquí vemos también tres clases de personas, tres personajes. Uno que le quería seguir, que tenía de pronto el anhelo, la intención, el deseo de seguirle, pero el Señor, ¿qué le contesta? Porque pensó de pronto, y como veíamos ahora en la multiplicación de los panes y toda esta multitud que lo seguía, pues tal vez este era uno de ellos que pensaba que el Señor le iba a seguir supliendo sus necesidades tanto físicas, materiales, pero no pensaba en las espirituales. Entonces le digo, yo te seguiré
donde quiera que vayas. Entonces había un anhelo en ese corazón, pero el Señor quería probar ese corazón. Acordémonos de que el Señor siempre sabe o sabía realmente qué había en el corazón de los hombres. Y de acuerdo a eso, lo que Él veía en el corazón de cada persona, pues así mismo Él les hablaba y les decía. Entonces cuando Él les dice que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero que el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza, le estaba diciendo: yo no tengo nada, yo no soy nada. Si me va a seguir, va a haber días o momentos en que vamos a aguantar hambre, van a haber momentos en que vamos a sentir frío, van a haber momentos en que vamos a no poder dormir bien y no vamos a tener donde realmente dormir, vamos a dormir de pronto en el piso. Entonces, esta era la manera como el Señor iba desarrollando su ministerio, y que Él sabía que Él viajaba por todo Israel, por todo lo que era la tierra de Canaán, predicando y llevando el mensaje, pero Él sabía que iban a haber en determinado momento necesidades de que el enemigo tampoco se iba a quedar quieto y los iba a atacar en determinados momentos. Iban a haber momentos así de crisis. Entonces le estaba diciendo: entonces, si me quiere seguir, pues tiene que estar dispuesto a que todo esto también acontezca o suceda en su vida. Entonces, y en el 59, cuando le dice que otro, el Señor le llama, le dice: ven y sígueme, y el otro le dice: no, déjeme que voy a enterrar primero a mi padre. Pues aquí de pronto, o según la palabra que vemos acá, es que de pronto él veía que sus padres ya estaban ancianos, que ya iban a morir, o que ya estaban a punto de morir. Entonces él quería estar con ellos hasta cuando murieran, y después de que murieran, pues ahí sí seguir a Jesús. O de pronto esperar una herencia a sus padres, o de pronto esperar que él tuviera de pronto como los medios o los modos físicos y materiales para poder seguir a Jesús. Pero entonces había un obstáculo, ya había colocado un obstáculo en su corazón, y el Señor por eso le dice que deje que los muertos entierren a sus muertos. Entonces aquí uno dice: bueno, esa palabra es difícil de entender, ¿cuáles son los muertos que él habla? ¿Y cuáles muertos van a enterrar a sus muertos? Pues acá hablaba simplemente de los muertos que están espiritualmente, porque aquellos que no conocen de Jesús, aquellos que no han nacido de nuevo, pues son personas como zombies que andan por el mundo, pero que no conocen de un Dios ni viven para un Dios, sino están muertos verdaderamente espiritualmente. Y eso era lo que nosotros éramos antes. Por eso es que ahí en Efesios 2, cuando empieza en el versículo 1, dice que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Allí lo dice. Entonces, cuando le dice que los muertos entierran a los muertos, era porque esos eran muertos espirituales que iban a enterrar a otros muertos que se iban a morir físicamente. Habían unos muertos en vida, pero habían otros muertos que ya habían muerto realmente, o su vida ya se había ido. Entonces eso era lo que estaba diciendo. Entonces le estaba diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Ya venga conmigo y vayamos a llevar el evangelio, vayamos a predicar ese mensaje de salvación. Entonces esta es otro personaje, otra manera, otra clase de discípulo que la palabra de Dios nos muestra. Y el tercer personaje, entonces dice que entonces dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, otro obstáculo que había puesto. Bueno, yo quiero irme a despedir, pero en ese momento el Señor lo necesitaba, en ese momento Él quería seguirlo, ¿cierto? Pero déjeme que me vaya y me despida de mi familia, deje que tengo otras necesidades, cuadrar ciertos asuntos de pronto, y ahí sí te seguiré. Pero resulta de que, como dice la parábola allí de Mateo 13, donde nos dice que una semilla cayó en buena tierra. Hay 4 clases de tierras que nos muestra, que una cayó entre semillas, una en buena tierra, otra cayó entre espinos y otra en el camino. Entonces, aquí depende del corazón donde caiga esa semilla. Y si estas necesidades o estas cosas que tenía este hombre para seguir a Jesús, tal vez él devolviéndose a ir a arreglar eso y a despedirse de su familia, se va a empezar a verse atrapado por el mundo. Así como habla de que esta que cayó en espinas, los espinos crecieron y la ahogaron y no fructificó, ¿cierto? O aquella que cayó en el camino, que la pisaron los hombres, la pisotearon los animales y realmente no germinó, no dio fruto. Y la otra tierra, la otra semilla que cae prácticamente en una tierra buena, pues esa es la que va a dar fruto. Pero este hombre, si se iba a devolver, se iba a despedir de su familia, tal vez
El Señor sabía que en determinado momento se iba a ver atrapado en este mundo, o en las cosas, en las necesidades de este mundo. Entonces, y vemos muchas cosas, muchas historias que nos muestra la palabra de Dios. Podemos, si nosotros nos recordamos allí cuando Marta y María, que Marta estaba afanada, ¿cierto? Marta estaba afanada mientras que María estaba ahí a los pies de Jesús escuchando su palabra. ¿Y que le dijo el Señor? Marta, Marta, tan afanada está, ¿cierto? Le estaba afanada por los quehaceres de la casa, por las cosas de este mundo, pero verdaderamente María sí estaba ocupada, o sí quería realmente ocuparse en las cosas del Señor, entender realmente cuál era el reino de Dios, a qué había venido el Señor Jesucristo y cuál era el momento y el verdadero propósito para que ella también estuviera allí. Entonces, esas son unas historias que nos muestran de que sí, el Señor tuvo muchos discípulos, muchas personas, pero que no todos creían en Él. Inclusive cuando nos nombra allí Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos dice que en el rapto de la iglesia, que no todos, ¿cierto? Dormiremos, que habían muchos que van a estar vivos cuando vienen en el rapto, pero también nos dice o nos da a entender que no todos van a ser raptados, hay muchos que se van a quedar, de la iglesia. Entonces podemos ver a través de todo este mensaje, de toda esta iglesia, verdaderamente los que quieren seguir a Jesús, los que quieren seguir sus huellas, los que quieren, a pesar de las pruebas, de las circunstancias, de las necesidades, seguir adelante de la mano de Jesús. Entonces siempre tenemos que estar dispuestos a morir para nosotros mismos, a nuestras vidas, a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Ese es el verdadero discípulo que el Señor quiere y el que anhela tener. Entonces, si usted que me está viendo allí ha conocido, ha entendido este mensaje y sabe que realmente el Señor nos va a suplir de nuestras necesidades físicas, espirituales, sentimentales y sobre todo las materiales. Esas materiales son las que menos tenemos que nosotros poner los ojos o la mirada en eso, porque dice que las bendiciones nos seguirán a nosotros debido a seguir a Jesús. Y esas bendiciones pueden ser de cualquier tipo, espiritual, sentimental, material, pero entonces tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No sé qué necesidad tenga usted hoy, no sé qué le esté pidiendo al Señor, pero no haga como aquellos leprosos que le pidieron al Señor que les quitara la lepra, y que cuando fueron por el camino y que esa lepra se fue de ellos, solamente uno llegó a dar gracias, solamente uno le importó Jesús y le importó las cosas espirituales. A muchos otros le importan las cosas materiales, pero las espirituales a muy pocos. Entonces, que usted sea uno de esos que quiera seguir a Jesús, pero por lo espiritual, porque quiere que Él haga un cambio en su vida, porque usted quiere pedir perdón por su pecado y que Él haga una obra grande en su vida. Entonces, hoy lo invito a usted que si tiene esa necesidad espiritual en su vida, no que venga por un milagro ni por algo que el Señor pueda hacer en usted física o materialmente, venga por la parte espiritual, que Él puede cambiar su vida, que Él puede hacer que usted tenga una vida eterna. Y así como se lo prometió acá a aquellos que les decía que ese es el pan que descendió del cielo, y ese pan era el mismo Jesús, y viene a traer vida y vida en abundancia. Entonces yo lo voy a guiar a usted en una oración, a decirle que se arrepienta de su pecado, a que si hoy reconoce usted que es pecador, puede tener vida eterna. Y si usted muere hoy, mañana, no sé en qué momento, pueda partir allí a estar con el Señor. Entonces simplemente usted cierre sus ojos, si puede, y dígale al Señor, arrepintiéndose de su pecado. Dígale así: amado Padre, yo te doy gracias por este momento, por esta oportunidad que me das de acercarme a ti. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, porque es la manera como tú me hablas. Hoy quiero abrir mi corazón a ti y pedirte perdón por mi pecado. Perdóname, hoy me arrepiento y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu y que todos mis pecados los pongas allí en la cruz del Calvario. Hoy tengo la necesidad de ti. Entonces, ayúdame, Señor, a seguirte y a ser ese verdadero siervo, ese verdadero seguidor, ese verdadero discípulo que quiere venir a ti para que tú cambies mi vida. Hoy pongo mi pecado en ti, en la cruz, y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted le pidió perdón al Señor, se arrepintió de su pecado, pues
con la autoridad de la Biblia, lo que la Biblia dice allí en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Entonces, si usted tomó esa decisión, pues me alegro y le voy a orar al Señor para que esa obra que ahora empezó en usted, por ese permiso que usted le dio, por esa decisión que usted tomó, pues el Señor va a empezar a obrar en su vida. Entonces, Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por este mensaje, gracias por todo lo que has permitido hacer a través de este ministerio y gracias, Señor, porque podemos llegar a través de estos medios a cada una de estas personas, Señor. Llénalas de ti, llénalas de tu presencia y ayúdalas a cada día a crecer, ayúdalas a cada día abrir su mente, su corazón, sus sentidos espirituales y entender que necesitan un arrepentimiento, que necesitan una salvación y que si mueren hoy y te tienen a ti, pueden partir contigo. Gracias te doy por cada una de estas personas que ha tomado esta decisión y que quiere empezar a morir a ellas mismas para seguirte a ti. Gracias te doy, Señor. Te pido por los que están enfermos, los que están ancianos, que están en un geriátrico, en un hospital, en una cárcel. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Solo tú conoces por qué están en esta condición y la obra que vas a hacer a través de esta situación que estén viviendo. A ti te doy gracias por este mensaje y te pido que obres en aquellos que hoy tomaron esa decisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén.